Bueno, Carla, ya sabes que es un placer enorme hablar contigo y me gusta sobre todo que tengamos una charla más tranquila hoy, que ya sabemos que o en los Junkets no nos da mucho tiempo. Quería darte primero la enhorabuena porque estás presentando muchos proyectos, sobre todo este mes de marzo. Tienes una nueva película en Netflix donde eres una gran protagonista. También has presentado Ocho, una película dirigida por Julio Meren y con un cast fenomenal. Así que vamos a hablar primero de Delicious, que creo que es una cinta que nadie se puede perder. Entonces, quiero saber cómo te llegó el proyecto de Delicious, porque es digamos, una historia con mucho ambiente, hay mucha gente alemana, se habla alemán, se habla francés, se habla inglés. ¿Cómo fue adentrarse en un proyecto tan diferente con gente que desconocías, con la que no habías trabajado nunca? Pues, ¿lo cojo? Pues, o sea, bueno, el proceso de casting fue sencillo, o sea, me mandaron un self-tape, que es los casting que nos hacemos en casa, y después hice una segunda prueba en París y ya está, y ya empezamos a ensayar y tal. Y nada, fue muy guay, la verdad. O sea, a ver, al principio fue un poco duro porque era la primera vez que yo trabajaba en un país que no era el mío, en un idioma que no era el mío. Además, española de todo el rodaje, entonces como que no tenía ningún momento para poder hablar mi idioma, ¿sabes? Con nadie. Y la tipa está bien, pero alemán que pueden estar diciendo. Entonces sí que bueno, pero enseguida es maravilloso el equipo y enseguida ya como nos hicimos todos muy amigos y fue muy nunca. Porque respecto a Delicious estamos hablando de es thriller, ¿no? Pero también hay mucho mensaje sobre la soledad, sobre la compañía. No hay que hacer mucho spoiler porque todavía recién se ha estrenado en Netflix para que la gente la vea. Pero cómo fue también dar ese carácter a tu personaje, ¿no? Que en momentos se viera tan vulnerable y en otros momentos sea tan fuerte, ¿no? Y tan cómplice también. Sí, a ver, gracias. Es un personaje muy complejo realmente, porque es como que, como que nadie sabe muy bien qué pasa por la cabeza de esa chica en ningún momento. Que era de las cosas que más me gustaban también, por otro lado, de Teodora, del personaje. Pero sí, la película... No había visto tanto este punto de vista que has dicho tú de la soledad, pero ahora que lo dices sí que también habla de soledad, y es verdad, y de la unión familiar, ¿no? Y todo esto. Sí, nosotros lo planteamos, nos fijábamos más en toda la lucha de clases sociales. Y sí. Claro, exacto. Y, y bueno, nada, sí, con la directora, que Nila Stoffen, que era su ópera prima esta película y también la escribió ella. Y estuvimos trabajando el personaje entre las dos, mano a mano. La verdad que un placer trabajar con ella, es una directora espectacular, que imagino que va a seguir haciendo proyectos muy guays. Es que es eso lo que te decía. Yo cuando terminé de verla, es decir, me encanta ver una película con la que puedas debatir. Creo que me parece muy interesante. Y en tu caso, has sido un personaje verdaderamente complejo, pero que lo has hecho de forma tan natural y tan verosímil porque te lo crees. Entonces, ya de por sí, creo que eso es algo relevante para cualquier trabajo, serie, película, que empatices con el personaje. Entonces, me encanta porque no solamente es la soledad, es la familia, es ver si tienes poder adquisitivo, puedes resolver todo con dinero y no son las cosas así. Es decir, crees que por estar en una élite más alta puedes prejuzgar, puedes tener ciertos comportamientos que no son defendibles. Es que, por eso te digo, es que hay tantas cosas con que parte de todo lo que te estoy diciendo, tú dime si también lo has visto de esta manera, te quedarías también. Bueno, a mí hay uno de los mensajes de la película que me gusta mucho, es como no es oro todo lo que reluce, ¿no? Que sería un poco eso.
cómo parece como que la gente, como por tener más dinero, por tener un nivel adquisitivo más alto, tiene una vida maravillosa y es así en muchos casos, pero luego hay muchas cosas que también faltan y a mí, por ejemplo, me gusta mucho el personaje de Valerie, el de la madre de la familia, como, bueno, toda la evolución que hace ella en busca un poco de la libertad y el quitarse un poco el corsé que lleva encima, me parece súper guay, súper bonito también. Y bueno, pasamos ahora de Delicious a 8. Ahí hemos hablado un poquito en el Junket de muchas cosas referente a la película, pero ahora que está previo ya su estreno, ¿cómo tú llevas y cómo gestiona también Carla Díaz los estrenos? Porque muchas veces puede haber presión por, yo qué sé, por los diferentes departamentos X o no, o la presión de los espectadores o la presión de la gente que quiere que una película también salga bien. ¿Cómo gestionas todo eso? Porque llevas trabajando desde hace muchos años y creo que también es importante visibilizar eso, ¿no? ¿Cómo gestionamos diferentes presiones en nuestro ámbito de trabajo y en tu caso la actuación y los estrenos? Sí, bueno, pues en el caso justo de 8, de esta película, la verdad es que es una película con la que tenemos muchísima ilusión todos, creo, todos los del equipo y todo el reparto. Y en este caso la estamos viviendo con mucha ilusión y muchos nervios siempre, obviamente, y con muchas ganas de que la gente la reciba y la sienta la película de la misma manera que la hemos sentido nosotros, haciéndola y después viéndola. Por otro lado, obviamente, como estos días así de prensa todo el día y de alfombra y no sé qué, siempre son un poco extraños. O sea, quiero decir, hay algo que siempre está ahí dentro de ti, que es una ilusión muy grande por estrenar un proyecto. Además, un proyecto con el que estás tan orgullosa, ¿no? Pero por otro lado, da mucho pudor y mucho nervio todo ese tipo de situaciones, pero bueno, es bonito. Y bueno, ya solamente 3 preguntas para terminar. Quiero, ya sabes, agradecerte tu tiempo porque siempre es de verdad, siempre creo que es más bonito hablar tranquilamente sentados en una mesa y no en una alfombra roja porque no da tiempo a hacerte tantas preguntas. Entonces, saber, obviamente has pasado por tantos proyectos muy diferentes y eso creo que es muy remarcable para una actriz. Siempre quiere hacer proyectos que sean tan opuestos a ella misma. ¿Cómo elige un proyecto Carla Díaz? ¿En qué se basa la elección para que tú digas a un proyecto sí, voy a hacerlo? Normalmente pienso en si me gustaría a mí verlo como espectadora, la verdad. O sea, es en lo que me baso. Porque a mí me gusta mucho el cine y soy muy cinéfila yo. Entonces, pues me baso un poco en eso y en que me apetezca hacerlo. O sea, que lea un guión y sea como un reto y a nivel actoral, ¿no? Y bueno, también preguntarte, y ya la penúltima es, desde tu primer trabajo como actriz, ¿cómo ves también la evolución dentro de tu carrera? Es decir, ¿qué has cambiado también? ¿Qué hay de esa Carla que empezó o que ya no queda de esa Carla que empezó? Bueno, la verdad es que yo empecé muy pequeña en este mundo. Empecé como con 10 años, creo que fue mi primer trabajo. Y es curioso porque, claro, cuando eres una niña y empiezas a actuar, lo haces desde un lugar de juego. O sea, no, claro, para ti no es un trabajo, es un juego. Y te pones a jugar y yo todavía muchas veces cuando estoy estresada o cuando de repente tengo algún tipo de bloqueo tal, sí que recurro mucho a esa niña que fui un día y que se tomaba esto como un juego y con la libertad que te da eso, ¿no? Que al final creo que es en gran parte la que se necesita para actuar. Obviamente después pues he aprendido a definir mejor un personaje o a hacer un análisis de texto mejor de la historia y técnicamente pues entiendo que habré avanzado bastante desde los 10 años, pero sí que recurro bastante a eso y pienso mucho en esa niña y en esa ilusión que tenía esa niña por actuar desde ese lugar tan libre. Y para terminar, obviamente también hay que hablar de un tema, creo que es muy importante, y el tema también de gestionar las redes sociales, porque al fin y al cabo mucha gente
y hay muchos comentarios que habrás leído al respecto, esa actriz tiene una vida pública. Hay mucha gestión entre eso. ¿Cómo llevas tú también tener una vida pública en ciertos aspectos? Porque cuando saltó el boom de Élite era como, madre mía, es decir, a nivel internacional, una bomba. Pero poco a poco, ¿cómo ha ido cambiando también esa gestión de redes sociales, ¿no? Porque siempre somos vulnerables, siempre nos quedamos, y te lo digo también personalmente, porque a veces nos quedamos con una mala crítica, a pesar de haber tenido 100 buenas, nos quedamos como con lo peor. Es decir, ¿cómo has sabido también gestionar eso? Bueno, o sea, a ver, yo mis redes sociales las utilizo sobre todo para o sea, me lo tomo como un lugar de trabajo, ¿no? Y para promocionar mis proyectos y poco más. Y en cuanto a las críticas, pues bueno, o sea, a ver, siempre es complicado. Por mucho que creo que lo entiendas tú en tu cabeza, que no debería afectarte, pues al final igual sí que te afecta un poco, pero es que pues es de las sombras de nuestra profesión. O sea, tampoco hay mucho más. Carla. Ahora sí, con esta pregunta termino y ya te dejo. Y saber, proyectos, ¿hay más proyectos? ¿Es lo que queda de año que se puedan comentar, que no? Pero sobre todo eso, ¿no? Proyectos tanto nacionales como internacionales, porque ya nos ha sorprendido con este gran papel en Delicious y que sigan mucho más proyectos así. Pues sí, ahora acabo de terminar de rodar la segunda temporada de La Ruta, que la verdad que ha sido un proyecto precioso. O sea, la historia es una maravilla. He estado con Borja Soler de director, que es una pasada, y con Alex Moner de compañero, que también es increíble. He estado ahí más a gustísimo, la verdad, grabando esta historia, y tengo muchas ganas de que se estrene, pero aún queda, o sea, irá para... Bueno, no sé muy bien, pero aún queda. Sí. Pues un saludo para Movies, y espero que veáis 8 el 21 en cines.